Carolina, te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Para mí, obviamente, para quienes vayan a ver esta filmación, va a ser muy importante lo que digas, sobre todo porque en mi carácter de abogado no tengo el dominio sobre todo de la terminología, y lo que nos interesa en este caso es no solamente que podamos hablar en mi carácter de profesor sobre bioética y derecho penal, sino fundamentalmente conocer las cuestiones concretamente médicas. Entonces te voy a dejar que dediques tu tiempo a explicar estos temas. En primer lugar, te pido que te presentes ante el auditorio. Bueno, mi nombre es Carolina Alejandra Bollino, soy médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo la especialidad de tocoginecología, es decir, obstetricia y ginecología, egresada también de la Universidad Nacional de Córdoba, y tengo un posgrado hecho en medicina reproductiva en un instituto privado de la ciudad de Buenos Aires que se llama CEGIR. Me dedico principalmente a ginecología y a reproducción asistida. Y para entender un poquito de lo que estamos hablando, primero fundamentar la definición de lo que es la infertilidad o esterilidad, que hoy en día son sinónimos. Y se considera así a una patología de la pareja. Siempre se trata de algo conyugal, no es de una persona individual. Y se considera que una pareja es estéril luego de un año de búsqueda de embarazo sin métodos anticonceptivos y que no lo logran. Estas parejas que transitan por esta patología, que es algo bastante angustiante para ellos, en el 80% de los casos en el primer año logran el embarazo, y el 20% restante es el que se considera en el mundo que hoy en día padecen patologías relacionadas a la esterilidad. Dentro de esta patología se dividen en causas masculinas, femeninas y mixtas, siendo un 50 y 50 masculinas y femeninas, y otro 50 si lo tomamos en un contexto general de causas mixtas. Por otro lado, los tratamientos se clasifican en técnicas de baja o de alta complejidad. Las de baja complejidad son las que uno puede realizar en el consultorio, que no son invasivas para la pareja, pero asimismo tienen una chance de embarazo menor o bastante similar a la que una pareja tiene habitualmente sin ningún método de tratamiento, que es de alrededor de entre el 18 y el 20%. Las técnicas de alta complejidad son un poco más efectivas, rondan entre un 40 y un 60% en chances de embarazo, pero asimismo suelen ser un poco más invasivas para la pareja. Quisiera focalizarme en las técnicas de alta complejidad porque son las que por ahí la gente tiene un poco más de desconocimiento y son las que más angustia generan a las parejas. Generalmente a este tipo de tratamiento llegamos cuando, por ejemplo, existe una obstrucción en las trompas de falopio, o existen patologías espermáticas, es decir, en el semen del hombre, con alteraciones severas de la movilidad de los espermatozoides o de la morfología o de la cantidad. Y también cuando existen patologías de la cavidad uterina, del útero en sí. Estas técnicas se clasifican según si se utilizan células sexuales propias o donadas. Las células sexuales son, o gametas también llamadas, son los óvulos y los espermatozoides. Los espermatozoides se producen en el testículo y se eliminan del cuerpo del hombre a través del conducto deferente. Y los óvulos se producen, o ovocitos también llamados, se producen en el ovario, y el ovario los expulsa en un fenómeno llamado ovulación. Cuando la calidad o la cantidad de los óvulos o la calidad o la cantidad de los espermatozoides es defectuosa, procedemos a estas técnicas de alta complejidad. Hablando primero de las técnicas donde se utilizan óvulos o espermatozoides propios, la técnica fundamental es la fertilización in vitro, que puede ser la fertilización in vitro propiamente dicha o la técnica de ICSI. La diferencia entre una y otra es que en la fertilización in vitro propiamente dicha, el espermatozoide tiene que ser capaz de fecundar al óvulo, y en el ICSI, que significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el biólogo debe ser el responsable de introducir un espermatozoide dentro de un óvulo.
Previo a cualquiera de las dos técnicas se realiza un estudio de la pareja integral y se realiza un tratamiento tanto del hombre como de la mujer. A la mujer se le realiza una hiperestimulación ovárica controlada que se hace con medicación de tipo hormonal similar a la que nosotras producimos. La vía de administración es inyectable y simultáneamente se realiza un monitoreo ecográfico estricto. Cuando los óvulos llegan a un tamaño próximo a la ovulación, se programa lo que se llama la aspiración folicular. Hablo de los óvulos y no hablo del óvulo porque lo que nosotros intentamos hacer con esta técnica es optimizar la chance, con lo cual no vamos a utilizar el único óvulo que la mujer ovularía ese mes, sino que estimulamos la producción de más óvulos a nivel del ovario. Esa aspiración folicular es un procedimiento quirúrgico que se hace en un quirófano bajo sedación profunda o anestesia. Una anestesia no es una anestesia general como la de una gran cirugía, pero se hace una sedación profunda y a través de una ecografía transvaginal con monitoreo a través de una pantalla, nosotros podemos acceder con una pequeña agujita al ovario de la mujer y aspirar su contenido. Ese contenido es un contenido líquido que se recolecta por un sistema de vacío en unos frasquitos y se envía al laboratorio. El del laboratorio, los profesionales, que son en su mayoría biólogos o bioquímicos, son los encargados de seleccionar los óvulos, los de óptima calidad, y los preservan en unas capsulitas dentro de unas incubadoras o estufas, como las llamamos nosotros. Por su parte, el hombre entrega una muestra de semen obtenida por masturbación y el biólogo hace lo propio eligiendo los espermatozoides de mejor aspecto. Luego, si la técnica que se eligió es la fertilización in vitro, en una capsulita se coloca un óvulo y una gota de semen con millones de espermatozoides, dentro de los cuales tiene que estar el mejor que va a alcanzar el óvulo y lo va a fecundar. Si fuera la otra técnica, la del ICSI, lo que hace el biólogo es seleccionar el mejor espermatozoide y con una cánula introducirlo dentro del óvulo. A los 2 o 3 días, los embriones, los óvulos, que pasan a ser óvulos fecundados y posteriormente embriones, de acuerdo a su desarrollo, se van multiplicando sus células y entre el 3.er y 5.º día se seleccionan los 2 mejores embriones según el aspecto y se transfieren a la cavidad uterina de la mujer a través de una cánula. Aquí hay un punto de inflexión en lo que se refiere a la bioética y al desarrollo de la ciencia, es que significa que nosotros desarrollamos más embriones de los que vamos a utilizar, con lo cual solamente vamos a elegir 2 como número máximo a la hora de transferir al útero. Supongamos que una mujer logró producir alrededor de 10 óvulos. Si tuvimos 10 óvulos, de ellos fecundarán normalmente un 80%, entonces tendremos 8 embriones. Si solo seleccionamos 2 embriones para transferir, lo ideal es que queden 6 embriones. Esos 6 embriones, según nuestra legislación y según conceptos bioéticos, no se pueden descartar, con lo cual existe otra técnica que es la criopreservación de embriones. Esto significa que esos embriones son sometidos a un procedimiento de congelación con nitrógeno líquido y se preservan en pajuelas dentro de tanques con nitrógeno líquido hasta que la pareja decida volver a utilizarlos. Hoy en día no existe ninguna justificación para descartarlos. Sí, se está empezando a hacer en nuestro país lo que es la donación de embriones, ya sea para parejas que no logran producir embriones con células propias o bien para investigación. La chance de embarazo de este tratamiento, como dije antes, es de alrededor de un 40%. El 60% restante después de un periodo de duelo, porque esto es bastante doloroso para la pareja porque implica mucha ansiedad, mucha angustia, mucha expectativa. El 70% de las parejas intenta nuevamente someterse a estos tratamientos y la chance de embarazo acumulativa suele ser un poco mayor, llega al 60 al 65%. El otro tipo de tratamiento de alta complejidad es con gametas donadas. Gametas o células sexuales, como dijimos antes, son los óvulos y los espermatozoides. Y ocurre que hay parejas que por distintos motivos
o el hombre carece de espermatozoides o la mujer carece de óvulos, o bien la calidad de uno u otro no son suficientes para lograr el embarazo. Con lo cual se recurre a los bancos de células de gametas donadas, que en nuestro país hay muchos, gracias a Dios, porque nos permite una posibilidad de elección bastante amplia. El proceso es bastante diferente porque la pareja primero debe hacer el duelo de que con sus células propias no va a poder lograr un hijo. Esto implica diferentes periodos de tiempo de acuerdo a la personalidad y a la capacidad de aceptación que tenga cada uno, pero cuando finalmente deciden, entienden que es una opción más para poder ser papás, y para nosotros es una técnica prácticamente idéntica a la anteriormente descrita. Estos bancos de células sexuales o de gametas se manejan de manera anónima, es decir, voluntariamente hombres y mujeres donan sus células para estas parejas que no pueden tener hijos con células propias. Se realiza un periodo de selección con un estudio bastante exhaustivo, tanto clínico como genético. Se hacen estudios genéticos a la pareja de receptora que va a recibir esa célula, así como al donante, y se hace un macheo o intercambio o selección de acuerdo a las características físicas de la persona que va a recibir esa célula con la característica física del donante. De esta manera, en el caso de la donante, se hace una estimulación ovárica similar a la que se hace en la mujer cuando va a utilizar células propias, y en el caso del hombre, simplemente luego de todo su estudio, obtiene muestras seriadas, muestras de semen seriadas por masturbación, y se criopreservan. A la hora de necesitar esas células, lo que se hace es, en el caso del hombre, descongelar una muestra de semen y utilizarla con el óvulo de la mujer receptora. Al revés, en el caso de que la mujer sea la receptora del óvulo, pasa por un periodo donde nosotros preparamos el útero para la recepción de ese embrión, se descongela el óvulo, o el óvulo puede venir también, puede obtenerse de manera simultánea, se hace una técnica de fertilización in vitro y luego se hace la transferencia de embriones similar a la técnica convencional. Estos procedimientos tienen una chance del 65%. Y la diferencia radica principalmente en que los donantes suelen ser personas muy jóvenes, menores de 30 años, donde la capacidad reproductiva de esas células es la óptima, es la máxima. Por eso tienen mayor chance de embarazo que utilizando células propias. Como dije antes, estos procedimientos son anónimos, es decir, que el receptor o la receptora o la pareja receptora no conoce la identidad del donante, pero esa información queda reservada en el centro de reproducción asistida hasta que el niño o niña cumpla la mayoría de edad. En ese momento, si el niño o niña tiene deseos de conocer su identidad, si previamente sus padres le transmitieron cuál fue su origen, puede concurrir a través de una orden judicial. El centro de reproducción asistida puede brindar esa información y él puede acceder a los datos del donante a partir del cual él pudo existir, básicamente. Con respecto a esto, no hay demasiada experiencia, dado que es algo muy nuevo en el mundo y en nuestro país. En cuanto a la postura de contarles a los niños su origen, también es muy controvertido. Hay corrientes que consideran que es lo correcto y corrientes que consideran que no se les debería contar. La realidad es que existe el derecho a la identidad de cada persona, y personalmente, como profesional del área, yo siempre sugiero que la persona sepa cuál es su origen, que existe toda una preparación, se hace un acompañamiento de los padres para que puedan hacerlo. En esto tenemos mucha experiencia, y la verdad que los pocos casos que han llegado a la mayoría de edad han aceptado su origen, entendiendo que el papá y la mamá recurrieron a este método para que él pudiera venir por un deseo muy importante de la pareja, y es como que allí queda todo. Pero bueno, es un tema que está en el tapete de discusión permanentemente.